En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este foro, a José Luis, a Barquero, por haberme tenido la deferencia de invitarme a participar con todos ustedes. Voy a hablar un poquito sobre los factores consistentemente asociados a la longevidad. Como ya se ha dicho, España es uno de los países con mayor nivel de esperanza de vida, y algunas proyecciones nos sitúan que en el 2040 estaremos ahí en el primer puesto, incluso desbancando a Japón, si se cumplen las proyecciones. Pero también se ha dicho que somos una región y un país no solo envejecido, sino en proceso de envejecimiento, donde el grupo etario de personas de 65 y más, pero no solo este, sino el de 80 y más, está creciendo de forma significativa. El envejecimiento, desgraciadamente, tiene dos caras, ¿no? Una cara que, por una parte, también somos responsables los investigadores, hemos proyectado mucha más información sobre el envejecimiento patológico, pero afortunadamente también tiene un lado más positivo, ¿no? Lo que es el envejecimiento per se, el envejecimiento que no va acompañado de patología, ¿no? Y aquí tenemos la suerte, ¿no? Además, desde el grupo de investigación que dirijo de envejecimiento y longevidad, estamos haciendo un estudio ya desde hace varios años con población centenaria. Simplemente para que nos hagamos una idea y sepamos lo que estamos hablando, en Galicia en los últimos 20 años, ¿me podrían decir qué cifra de centenarios creen que ha habido? Piénsela, más de 10.000, más de 10.000, ¿vale? ¿A qué sorprende? Bien, y actualmente están vivos en torno a unos 1.500, 1.700 personas centenarias. Afortunadamente hay otros relatos desde la investigación que nos hacen dar una visión más positiva del envejecimiento, más ajustada a la realidad, más libre de los estereotipos. Por tanto, yo creo que el envejecimiento no es un problema. Y si alguien piensa que es un problema, simplemente le doy un dato. A principios del siglo XX la esperanza de vida mundial era de 34 años. Hoy está, como muy bien hacían en la introducción, en torno a los 83 años, con ese gap entre hombres y mujeres de casi 6-7 años, 81 para los hombres, 87 casi para las mujeres, aunque no siempre acompañada ese beneficio que tienen las mujeres de mejor longevidad. Y ahí tenéis también, como se habló, de Esperanza, que ayer tuve la suerte también de felicitarla por su cumpleaños, 109 cumpleaños, y es una persona que no solo tiene 109 años, sino que todavía baila, juega las cartas y está en conexión, y es una persona con espíritu y conexión. Pero hay muchísimas personas que nos pueden sorprender y que vemos y tenemos la suerte. Es uno de los beneficios que nos da la investigación que estamos haciendo sobre centenarios. Las personas centenarias, por tanto, tienen un interés científico, por una parte demográfico, tiene mucho que ver con temas que se van a tratar aquí en esta mesa, ¿no? No solo por el tema de las proyecciones, el envejecimiento, el impacto en la sostenibilidad, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la salud, ¿no? Yo creo que la gran lección que hemos aprendido una vez que hemos empezado a trabajar y entrevistar a muchas personas centenarias, pues es el patrimonio de salud que llevan, y tenemos que ser capaces de identificar, investigar bien ese patrimonio de salud para transferirlo luego en políticas de prevención y promoción de la salud, porque efectivamente, como veis en esta gráfica, en la longevidad y especialmente la morbimortalidad, todavía el sistema sanitario está impactando menos de lo que podría impactar. Y para que pueda impactar, lo decía muy bien la representante de la Administración en su inauguración, hay que apostar más por la prevención y la promoción para que efectivamente se convierta en un beneficio mucho mayor. Como decía el famoso estadístico y epidemiólogo Bradford Hill, en cualquier ciencia el entendimiento real de un fenómeno es inversamente proporcional al número de teorías que intentan explicarlo. Hay mucha literatura sobre el envejecimiento, aproximadamente un 2,6% de toda la literatura gris sobre envejecimiento actualmente en el mundo, pero el conocimiento que tenemos es inversamente proporcional, es decir, al conocimiento, a la número de publicaciones que hay. Quiere decir que todavía necesitamos averiguar más. Hay muchas teorías, una de ellas ven ahí como es la teoría de los telómeros, ¿no? Pero hay muchas otras en las que intentan explicarlo. En general y sintetizando, nos dice la literatura que aproximadamente podemos hablar de dos grandes factores, ¿no? Los factores genéticos o intrínsecos y los factores ambientales o extrínsecos. Pero esta taxonomía es un poco simplista, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta también el efecto de la epigenética, ¿no? Las interacciones que se dan entre estos dos fenómenos. En la longevidad
en la longevidad que vemos hasta los 90 años, 90 y pico años, fundamentalmente la genética explica un 20 o un 25%. En los factores ambientales un 75 o un 80%. Luego explicaremos por qué en la extrema longevidad hay algunas diferencias en estos aspectos. ¿Qué rol juega la genética? Bueno, pues los estudios nos dicen que puede jugar un rol, como decía antes, entre un 20 y un 30%, pero ese peso creciente es a partir de los 60-70 años y especialmente cuando las personas cumplen 100 años parece que la genética juega un papel mucho más relevante. Es decir, el hecho de que las personas lleguen a 100 años es porque tienen un motor también distinto, ¿vale? No solo es que se hayan cuidado, y es decir, cómo nos cuidamos influye mucho hasta las 8 primeras décadas, pero después en adelante todo ese beneficio que tenemos extra pues también lo aporta la interacción de todo ello, pero por supuesto. No voy a entrar ahora en analizar, pero bueno, hay, como veis, muchos genes que se han investigado, unos vinculados con mayor longevidad, otras que están, digamos, más encargados de la reparación del daño en los genes, bueno, es decir, otros que ayudan a regular el colesterol bueno y malo, es decir, el estrés oxidativo, es decir, juegan papeles importantes y estos factores son los que se empiezan a encontrar. Nosotros tenemos la suerte de estar en este momento iniciando un estudio con el Instituto de Genómica para analizar también la genética de estas personas y espero que dentro de poco podamos tener también datos de una muestra gallega de los genes de estos centenarios. En la población general el estilo de vida y en la longevidad en general pues tiene un peso mucho más importante que la genética, ¿no? Incluso, bueno, ya conocemos el famoso estudio Lalonde, ¿no? Pero si replicamos el estudio Lalonde, aproximadamente los determinantes de la morbimortalidad son bastante parecidos, ¿no? En el peso que juegan, donde sigue siendo el estilo de vida y el ambiente físico y social, especialmente por la conexión social, los dos factores que más importante beneficio tienen, pero que todavía necesitan más atención económica, ¿no? Y factores de estilo de vida, ya se han hablado aquí también muy rápidamente, ¿no? Es decir, no fumar, un peso, un IMC en rango de normopeso, una actividad física regular, digo actividad física adaptada a nuestra funcionalidad, no necesariamente deporte, porque si practicar deporte, damos el mensaje de practicar deporte, muchas veces la gente practica deporte pero se está dañando la salud. Es un deporte, es un ejercicio físico que tiene que estar adaptado a nuestras funcionalidades, ¿no? Y que muchas veces tiene que estar prescrito también por un médico, por un especialista. Una dieta de calidad, una dieta con patrón atlántico, mediterráneo, ¿no? Como las que tenemos aquí, donde con importante presencia de legumbres, de frutas, un uso del alcohol limitado o ausente, ¿no? Y la combinación de todos estos factores se asocia también con una adicción de años en la vida. Pero también en la longevidad no solo influye estos factores, sino que también las variables psicológicas y sociales juegan un papel muy relevante, ¿no? La interacción social es importantísima para el ser humano. El sentimiento de conexión es fundamental. Cuando nos vemos privados del sentimiento de conexión, empiezan a aparecer una cantidad de problemas importantísimos. Solo pongo un dato. La soledad no deseada incrementa las enfermedades coronarias, el ictus, la demencia, el deterioro cognitivo, un empeoramiento de las enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un gran determinante de la salud hoy en día. La educación, también encontramos una relación, lógicamente, niveles educativos más altos se asocian también con una mejor longevidad. Y, por supuesto, el apoyo comunitario y la implicación en ese aspecto, ¿no? Por tanto, hay una combinación y una exposición al ambiente se combina también con los genes y esto pues nos puede, digamos, de alguna forma favorecer o perjudicar nuestra salud. Todo depende de cómo sea esa exposición a los ambientes. Hay otros estudios también que empiezan a estudiar también el tema de la importancia de la microbiota, ¿no? Y recientemente veis ahí a María Brañas, que hasta hace muy poquitos meses era la persona más longeva del mundo, esta catalana, pues los perfiles que se identificaban eran perfiles de una microbiota que correspondería a una persona joven, ¿no? También encontramos, y esto nos sorprende y no es
en cierto modo tan sorprendente, ¿no? Porque antes hablaba de que cuando empiezas a ver a mucha gente, de más de 100 años y que tiene una funcionalidad que te impresiona y tiene una funcionalidad cognitiva que te impresiona, donde muchas veces no ves fenómeno de punta en la lengua que se ve en personas de 50, 60 años, esto de esa palabra que no me va a salir, esto lo sé, pero no, velocidad de procesamiento, una memoria episódica rica, pues te sorprende, ¿no? Y no solo es el caso de Esperanza, hay muchos casos de personas centenarias en esta provincia y en Galicia que nos pueden sorprender por su funcionalidad, ¿no? Y por tanto, digamos que a partir de los 100 años, aunque todavía estos datos, hay muy pocos datos, parece que apuntan a que la genética va a jugar un papel mucho más importante, y también la reserva cognitiva y cerebral que tienen estas personas, ¿no? Es decir, hay datos, ¿no? Incluso estudios de cerebros con post-mortem donde se ve que una menor constricción de los surcos corticales en muestras de personas centenarias comparativamente con muestras de personas de 60 años, ¿no? Es decir, que hay elementos que se configuran de forma diferente, pero también la resiliencia no solo psicológica, sino también fisiológica que tienen estas personas o que han tenido a lo largo de la vida. Y aquí juega un papel muy relevante, quiero ver el tiempo porque no quiero pasarme de los tiempos, muy relevante la satisfacción vital. Y aquí hay estudios, cada vez más investigación. Uno de los estudios clásicos más citados es un estudio llevado a cabo por la doctora Becca Levy y su equipo, en el que analizaban retrospectivamente la mortalidad es un estudio que se hizo en el 2002, pero retrospectiva analizaban la mortalidad en los últimos 20 años y observaban que aquellas personas que puntuaban alto en una escala desde el Lawton de satisfacción vital, frente a los que puntuaban bajo, había casi un gap de 7,5 años de esperanza de vida. Es decir, tener una buena satisfacción, es decir, tener unas actitudes positivas hacia nuestro propio proceso de envejecimiento, favorece nuestra longevidad en casi 8 puntos. El propósito vital, por tanto, es también otro factor importante, el levantarte y tener algo que hacer, el tener metas. Nuestra felicidad está proyectada también a la consecución de metas. Desgraciadamente, cuando conseguimos las metas, la felicidad es muy efímera, ¿no? Pero volvemos a buscar otras. Y esto es la vida. Nos montamos así la vida y, por tanto, los estudios también marcan que es un factor muy determinante, de la misma forma que también lo es estar, no solo tener relaciones, sino que tener relaciones significativas y hacer una aportación en la salud. Los estudios longitudinales ya desde clásicamente metaanalíticos, revisiones sistemáticas, encontraban que el voluntariado y la implicación tenían un efecto también en la longevidad y unos beneficios que se persisten incluso y que van más allá de cuando controlamos variables como la edad, el género, la salud y otras variables, pues han mostrado, digamos, una solidez. Y tiene efectos, entre otros aspectos, como veis ahí en este estudio, en la función cognitiva, mejorándola, en la salud mental. Y por cierto, el estereotipo de que las personas mayores son frágiles es falso. Las personas mayores tienen mejor salud mental a partir de los 65 años, mejora nuestra salud mental, con una excepción, la demencia, el deterioro cognitivo, pero en general la mayoría de los trastornos es menos prevalente y tenemos también más resiliencia y más fortaleza ante el estrés. Por tanto, no son frágiles las personas mayores. Son más resilientes y tenemos también menor riesgo de dependencia funcional. La espiritualidad y la religiosidad es otro tema que consistentemente sale en las revisiones y en los estudios sobre relación con la longevidad. Las explicaciones que dan los teóricos es que, bueno, supone para las personas que tienen estas creencias una estrategia de afrontamiento al estrés, ¿vale? Es una forma de aceptar el devenir de la vida, ¿eh? También suelen ser personas también con más apoyo comunitario, con mayor implicación y también dan quizás una mejor construcción al significado cuando tienen que afrontar una enfermedad.
Un propósito vital elevado se asocia también, como dije antes, con un menor riesgo de muerte, menor incidencia de deterioro cognitivo y también de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Bueno, probablemente con las otras demencias en general, porque muchas veces hablamos solo de la demencia Alzheimer, pero hay muchas otras demencias, ¿no?, que están ahí. Otros estudios que también se han encontrado consistentemente es la relación entre los Big Five, los 5 grandes factores de personalidad, la teoría más actual de personalidad hoy en día, y destacan en concreto que 4 factores de los 5 grandes, ¿vale?, como la responsabilidad, que nos hace ser responsables y orientados hacia la actividad. Esto mejora, por ejemplo, la adhesión terapéutica, ¿vale? La estabilidad emocional, es decir, el bajo neuroticismo, la extraversión con una orientación positiva, ¿vale?, y la amabilidad, y que son rasgos que además observamos muy rápidamente cuando entrevistamos a las personas. Encontramos muchos de estos rasgos, sobre todo la amabilidad, la estabilidad emocional. Son 2 factores que vemos muy habitualmente de forma cualitativa en la observación, ¿no?, en la interacción con las personas. También en el Tokyo Centenary Study encontraban un perfil de personalidad muy parecido, con altas puntuaciones en responsabilidad y alta amabilidad y baja hostilidad. Esta combinación de factores, ¿vale?, parecía que tenía pues una mayor tendencia a la longevidad. Y simplemente un dato curioso también, ¿no? Bueno, pues en las especies más grandes del planeta son las que más viven, pero hay una excepción, ¿no? Dentro de las especies, los que tienen menos tamaño viven más. Por ejemplo, miren los perros, ¿vale? Los perros viven más, ¿no?, que los ratones, ¿no? Pero sin embargo, los perros pequeños viven más que los perros grandes, ¿no? Y los humanos, ¿qué pasa? Pues también, ¿vale? Este es un estudio, ¿vale? Un estudio, o sea, que los que somos más bajitos tenemos que tener algún beneficio también, ¿no? Esto va contra... Esto puede tener conflicto de interés, lo que digo. Pero sí, este es un estudio realizado por Michel Poulain, una persona con la que estamos trabajando en algunos estudios. Ellos registraban la edad, ¿no?, en cortes de personas reclutas nacidos entre 1966 y 1915. Claro, tenían la estatura porque los medían para ir a la mili, ¿no?, como diríamos aquí. Y miraron la fecha de muerte, ¿no?, y observaron que los reclutas indicaron que los reclutas bajos, es decir, menos de 1,61, generalmente tenían tasas de supervivencia más altas que los de más edad. Y incluso algunos estudios pues también abundan en esta cuestión. Bueno, con respecto a la longevidad habitual y longevidad extrema, y ya un poco resumiendo, hay un peso dominante de los factores modificables, ¿no?, de esto que hablábamos antes, y a medida que vamos a la longevidad extrema, ¿no?, hablamos de longevidad extrema a partir de 100 años, upper centenarios, medio super longevos, ¿no?, entre 105 y 105 y 105, 110 y de 110 supercentenarios, ¿no?, que en este momento no tenemos ninguno en Galicia, pero Esperanza es probablemente ahora mismo la persona con más edad. Teníamos 2 supercentenarios que se murieron recientemente, en un año y pico, que pasaban de los 112 años. Bien, en la población general pues hay un inicio más temprano también de la morbilidad, el entorno entre los 80 y 90 años, digamos que la morbilidad se agudiza mucho más. Sin embargo, en las personas centenarias, este proceso, lógicamente, es más tardío, porque si no, no podrían llegar a los 100 años, ¿no? Pero sí que a partir de los 100 años, los años son mucho más rápidos, ¿no? Es decir, duran menos, ¿no?, por decirlo así. Bueno, tengo que hacer algunas cosillas sobre el termalismo, lógicamente, ¿no? El consenso, para ir terminando, el consenso científico indica que el termalismo puede contribuir al envejecimiento saludable, eso es verdad, y hay evidencia, pero no existe evidencia directa ni concluyente, por el momento, que explique que pueda prolongar la longevidad y la extrema longevidad en humanos. Es necesario que la investigación se concentre ahí. Sí que parece que hay en las revisiones que pues una mayor
relación entre la termorregulación, la temperatura corporal y el riesgo de enfermedad y mortalidad, ¿no? Y en concreto pues se sabe, ¿no?, que tanto en ectodermos como en endodermos una temperatura corporal algo más baja y una termorregulación eficiente se asocian también con mayor supervivencia y menor senescencia, ¿no? Y también, ¿no?, bueno, pues por ejemplo en cortes, en algún estudio longitudinal, muestras con temperaturas basales bajas se relacionaban con mayor longevidad, probablemente pues a una menor tasa metabólica, menor estrés oxidativo y un perfil inflamatorio más favorable, ¿no? Es decir, por lo que marcan estos estudios, y también que en mayores no obesos, ¿vale?, una temperatura de reposo más elevada se asociaba con menor supervivencia a largo plazo, ¿no? Hay algunos datos, aunque se necesitan muchísimos más datos, ¿no? En la población japonesa, donde el baño, igual que la orensana cada vez más, pues las aguas termales forman parte del estilo de vida, pues se ha descrito también asociaciones entre el baño frecuente y un menor riesgo de hipertensión, ictus y otros envejecimientos cardiovasculares, todos factores que tienen que ver con la supervivencia y especialmente a edades avanzadas, ¿no? Ahora bien, y ya para ir cerrando, ¿no?, la literatura disponible vincula el termalismo y el baño caliente sobre todo con menor sueño, menor inflamación, mejor control tensional, bienestar subjetivo, posiblemente reducción de la discapacidad futura, entre otros, ¿vale? No he hecho una revisión exhaustiva. Todos estos son determinantes de la longevidad saludable, más que de la longevidad extrema, ¿vale? Probablemente la longevidad extrema necesita esto más y hay que hacer estudios, ¿no? Es decir, que estudios evidentemente, como decía antes el vicerrector, esto es un laboratorio vivo, Ourense, ¿no? Tenemos el termalismo, tenemos personas longevas, tenemos personas súper longevas, tenemos que enfocar los esfuerzos a dirigir más investigación ahí. Por tanto, se necesita más investigación. En final, resulta esencial la genética para la longevidad extrema, pero no es suficiente por sí sola. No solo basta con tener una buena genética, si no nos cuidamos, tampoco llegaríamos a ser centenarios, ¿no? ¿Hay intervención posible sobre factores modificables? Por supuesto, y ahí es donde el sistema sanitario está desafiado a tener que tener un papel mucho más preventivo en la prevención y no solo en la corrección, que ha demostrado una gran eficacia. Y hay efectivamente ejemplos muy importantes de esfuerzos que se están haciendo en cribados, vacunas. Evidentemente eso es prevención, pero hay que hacer muchísimo más para intentar modificar. Esto que hablabais antes del sobrepeso, todas estas cosas son muy relevantes, pero también no nos olvidemos de la soledad y de otros determinantes sociales, que también hay que hacer prevención sobre ellos y que determina también, y el edadismo, que también influye casi 8 puntos en la longevidad, casi 8 años. Simplemente final, estos son resultados de algunos estudios, estos son algunos de los mapas que hemos elaborado desde el grupo de mi grupo de investigación sobre el estudio de longevidad que estamos haciendo. Actualmente estamos estudiando 2 zonas, una sur y otra norte. La zona sur la tenemos más avanzada y esa zona naranja, veréis por ahí, es una zona que reúne un total de 34 ayuntamientos y que tienen unas tasas de centenarios muy elevadas. Simplemente os doy un dato. Con esos datos se certificó a Cerdeña como una Blue Zone, y es Cerdeña una de las Blue Zones que no están en sospecha de estar bien identificadas como Blue Zone. ¿Y qué hemos encontrado? Pues hemos encontrado lo mismo que prácticamente en todos lados. La actividad física es un aspecto importante y ha formado parte de la vida de las personas. La alimentación de proximidad ha caracterizado gran parte. Tenemos una suerte. El minifundio nos hace que tengamos huertas y también nos hace hacer actividad física, ¿no? El consumo moderado de alcohol, el estilo de vida que limita el estrés, son también cosas que vemos en estas personas. Propósitos vitales tienen algo. La gente, sobre todo que vive en el campo, tiene un propósito vital. Tiene que alimentarse, tiene que levantarse para hacer algo, cuidar sus animales, hacer sus tareas. No sé, veamos, el 3 de agosto se publicó en el semanal del País un reportaje en el que nosotros hemos colaborado, donde 3 de las centenarios que aparecían allí, una era Esperanza, otra Eustaquio, un hombre de 104 años y una persona también de 100 años, todas con un perfil activísimo, ¿no? De gran actividad física, ¿no? Es decir,
Esperanza en el baile ahora, ¿no? Pero ella trabajó mucho durante su vida. Eustaquio todavía va con sus ovejas al monte todos los días, se levanta a las 4 o 5 de la mañana, se prepara el desayuno, se hace la cama y se va con sus ovejas al campo. No tengo ahora tiempo de contarles una anécdota, pero puedo contarles una anécdota que pasó justo cuando fuimos a hacer la entrevista y vino un periodista del País a hacerle una anécdota. Si tengo tiempo luego se la cuento. Levantarse, por tanto, tener un propósito, la práctica espiritual, no sé si es porque, pero el 100%, todos de los que hemos entrevistado hasta el momento, supongo que habrá alguno que no, pues eran personas con práctica, con creencias religiosas, no con práctica, ¿vale? Ahora, a medida que se avanza la edad, la práctica disminuye, porque salen menos también. Compromiso familiar y pertenencia a un ciclo social. Finalmente, un mensaje, esto de las zonas azules las podemos crear en casa, ¿vale? Y la receta es simple. Comer bien, estresarse poco, caminar más y, sobre todo, sociabilizar mucho. Y como dije antes, las personas centenarias nos guardan ese patrimonio de salud y, por tanto, es importante investigar y preservar. De la misma forma que investigamos y preservamos el patrimonio artístico y cultural, también el de salud. Porque los chavales que nacen hoy, no sé si llegarán a ser tan centenarios como ellos, por mucho de que estén hablando algunos de vivir hasta 150 años, 200 años, o de que algunos piensen que existe la inmortalidad, ¿no? O que el envejecimiento es una enfermedad. De momento no tiene cura y por el momento lo mejor es cuidarse, porque la genética no está en nuestro... De momento, aunque la medicina anda ya por ahí trabajando en eso. Muchas gracias. Me tenéis que disculpar, pero el vicerrector no me dispensaron de las clases y tengo clases ahora inmediatamente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración o algo. Bueno, la anécdota es que cuando fuimos me llamó Jesús Mantillas, que fue el periodista del País que redactó el reportaje, ¿no?, del País. Entonces, entre las personas que seleccionamos, habíamos seleccionado a Eustaquio por sus fortalezas, sus características, ¿no? Entonces, llamamos a su nieto, ¿vale?, que es una persona además a la que fue estudiante nuestro de aquí, de este campus. Hablamos con él, él habló con él y nos dijo, bueno, ¿qué preferís? ¿Verle que os espere en casa o le vais a buscar al monte con las ovejas? Por supuesto, lo vamos a buscar al monte, no queremos interferir para nada en su vida. Y el periodista me estuvo de acuerdo en eso, ¿vale? A las 8:30 estábamos en su pueblo, cerca de Celanova, y lo vamos a buscar, ¿vale? Recorrimos 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero no en llano, unas pendientes que no os podéis imaginar qué pendientes. Pero además no es un suelo firme, ¿no?, con piedras y con muchísimos obstáculos, no es un camino fácil de transitar. 2 kilómetros, no encontrábamos 2 horas, el periodista sudando. Dice, mira, ya, es decir, mejor pensábamos, ya estábamos preocupados si le había pasado algo, ¿no? Dice, mira, no, mejor esperar en casa, y yo me voy con su nieto y vamos a dar una vuelta, a ver si lo vemos. Vamos a dar otra vuelta y no lo encontramos. Entonces volvemos para casa y dice la mujer, no os preocupéis, la mujer tiene 98 años, el 104 viven solos, no, con apoyo de su familia, pero viven solos, no, nadie los levanta, ni nadie los acuesta. No os preocupéis que a las 12:30 está aquí. A las 12:30, por una pendiente, con sus ovejas y un bastón, aparece por allí, todo contento. Y vamos, ni que lo hubiésemos programado, ¿no?, para que viera realmente un periodista que viene de Madrid que la longevidad extrema existe y la funcionalidad que tienen nuestros centenarios gallegos, que no es una mentira, que es una realidad, ¿no? También se quedó sorprendida, ¿no?, con Rocío también, ¿no?, otra centenaria, ¿no?, que dedica casi 6 horas diarias a trabajar en el campo. Nos estuvo enseñando su huerta, trabaja todos los días. Son personas a las que le dar la mano y notas la fortaleza que tiene en la mano. La mano es una forma, y la presión de la mano es una forma de medir también el envejecimiento, ¿vale? A medida que vamos envejeciendo, si no entrenamos, perdemos fuerza de presión. O sea, que esa era la anécdota, la fortaleza que tiene.
preguntabas, quisiera saber, hablamos siempre del porcentaje de centenarios, sobre qué está calculado ese porcentaje. Mira, vamos a ver. Claro. Una cosa es lo que vemos en prensa, ¿vale? Y otra cosa es el que hacemos en la investigación, ¿no? Cuando hablaba yo, os decía que había una tasa superior a 100 por cada 100.000, ¿vale? Lo cual es una tasa alta. Nosotros hacemos un índice que se llama el índice de superlongevidad. Cogemos una corte, ¿vale? Primero tenemos que saber cuántas personas han nacido en un periodo de tiempo, ¿vale? En concreto, nuestro estudio estaba realizado entre 1907 y 1923, ¿vale? Quiero recordar. Y miramos toda esa corte. Y luego miramos cuántos han llegado a ser centenarios, ¿vale? No es sobre el porcentaje de la población, ¿no? Porque, claro, esto es un territorio que está menos poblado o que ha perdido población. Crece en proporción, ¿no? Se calcula así. Vamos a utilizar la tecnología. Sí, eu estou totalmente de acordo co que di Chema. No que as próximas xeracións, a pesar de que a medicina poda facer grandes progresos, van a ter máis difícil chegar a ser centenarios. Incluso a xente que estamos aquí, porque somos máis xovens, que eu son un pobo que había 7 centenarios, morreu fai uns días a última, e un porque mataron, porque non iba ao camiño do bicentenario xa. Si, mataron porque quitaron o respirador durante a pandemia e morreu paisano con 103 anos. Pero unha das cousas que teño lido sobre o envellecemento é que para pasar dos 100 anos ou chegar aos 100 anos hai que pasar frío, pasar fame e facer exercicio moderado. É un dito que hai por aí. Claro, esa xertiña do meu pobo era da posguerra, pasaron moito frío porque somos de montaña, pasaron moita fame na posguerra e facían exercicio algunhas veces máis que moderado a diario. Bien, yo te voy a contestar desde la humildad. Evidentemente ni lo sé todo, ni lo sabemos todo, ¿no? Sobre estas cuestiones, ¿no? La frugalidad en la línea que tú hables, es una variable que se ha apuntado incluso en la investigación. Efectivamente, esta gente ha pasado posguerras, ha pasado hambre, ha pasado debilidades. La historia de todas las vidas es una vida de resiliencia, lo vemos, de todas las vidas que de personas que hemos entrevistado, pero claro, es que las personas que hemos entrevistado han pasado las peores etapas, han vivido 2 guerras mundiales, han vivido una guerra civil, han vivido penurias, evidentemente es gente que ha tenido que fortalecerse. Yo creo que el por qué hemos avanzado tanto en la longevidad y por qué hemos llegado a esa longevidad extrema es un mix de combinación entre ciertos aspectos culturales que son idiosincráticos también de nuestro territorio, por ejemplo, hablando de Galicia, como pueda ser pues los cultivos de proximidad y por tanto nos proporcionan alimentos, la actividad física moderada, porque es una actividad que se realizaba. La gente ha estado, sí que es cierto, acostumbrada a conformarse, ¿no? Y lo ves en estas personas, pero ves sobre todo un aspecto también la reciprocidad, que es otro elemento de conexión social. Las tareas que se realizaban habitualmente en el campo eran tareas que requerían el compromiso y la colaboración de los demás, y además luego se celebraban con una fiesta, ¿no? Todos había, no solo esto, no solo era trabajo, sino también había fiesta. La gente te cuenta, ¿no?, cómo eran los pueblos antes, cómo estaban habitados, qué conexión había, ¿no? Entonces esos elementos son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, probablemente todos esos factores influyen. Algunos se han apuntado, no se han investigado otros lo suficientemente, ¿vale? Hoy hay teorías, ¿sabes? Las teorías por ejemplo, del ayuno intermitente, todas estas cosas, ¿vale? Que están en línea con algunas cosas de las que planteas, pero también la capacidad de sobrevivir a las dificultades, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, igual es la ley de Darwin también que está aquí en estas cosas. Desde luego son los más aptos para llegar ahí, porque desde luego el perfil genético lo que hace es generar, por una parte, favorecerles con unos genes que les ayudan a vivir más y por otra, con otros que les ayudan a reparar más y a compensar más el daño, ¿no? Esto es un poco lo que, así sintetizando, lo que, aunque yo no soy un experto en esto, pero lo que nos vienen a decir, ¿no? Entonces, probablemente esa resiliencia está ahí, en ese aspecto.